Mi esposa dejó que su familia cargara a nuestro recién nacido todos los días, pero prohibió completamente a la mía. Luego, su hermana me entregó capturas de pantalla que revelaron la verdadera razón y todo se vino abajo. Cuando el oficial de policía me miró y dijo, «Señor, usted es el padre, tiene los mismos derechos legales», casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque 40 minutos antes, mi esposa le había dicho a la operadora del 911 que yo había secuestrado a mi propia hija. Mis manos todavía temblaban por haber sostenido a una bebé de 3 semanas que, en 21 días de vida, nunca había sido cargada por nadie de mi familia. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela de 92 años, quien crió a 6 hijos y enterró a su esposo, y que nunca en su vida pidió nada, excepto ver a esta bebé antes de que se le acabara el tiempo. Me quedé parada en la entrada de la casa de mis papás a las 8:14 p.m. Un martes de marzo, mi hija Mía dormida en su asiento de auto, 2 patrullas del condado de Rockland en la calle con las luces apagadas pero los motores encendidos, y pensé, ¿cómo es que 21 días se convirtieron en esto? Voy a retroceder porque nada de esto tiene sentido a menos que entiendas lo normal que parecía todo al principio. Me llamo Daniel, tengo 34 años, vendo sistemas de HVAC comerciales para ganarme la vida y hasta 3 semanas antes de ese enfrentamiento en la entrada, te habría dicho que mi matrimonio era sólido, no perfecto, sólido. Jessica y yo habíamos estado juntas 6 años, casadas 4 de ellos. Ella trabajaba en facturación médica en una clínica en White Plains. Habíamos comprado una pequeña casa colonial en Nyack, de esas con un cuarto de bebé que pintamos de verde salvia porque no pudimos ponernos de acuerdo entre azul o amarillo. Supimos que íbamos a tener una niña en octubre. La nombramos Mia en la sala de parto, casi por accidente, porque Jessica la miró y simplemente dijo el nombre en voz alta, como si siempre lo hubiera sabido. Recuerdo las primeras 48 horas en el hospital como las mejores de mi vida. Recuerdo que la mamá de Jessica, Linda, entró 20 minutos después de que empezaron las horas de visita y no se fue hasta que la sacaron a las 9 de la noche. Recuerdo pensar que eso era tierno, entusiasta, una abuela enamorada. No pensé en mi propia madre, Carol, que estaba a 40 minutos de distancia en Pearl River, esperando un mensaje que no llegó hasta la mañana siguiente. Eso debió haber sido la primera señal de alerta, pero no lo fue. Estaba agotada, abrumada, navegando esa niebla particular que viene con el primer hijo. No analizas nada, solo sobrevives. Para el 5.º día, la familia de Jessica había organizado lo que su hermana Amy más tarde me describió, literalmente, como básicamente un bautizo. 15 personas. Un pastel que decía, bienvenida, MIA, con glaseado rosa, globos. Linda sostuvo a la bebé durante 2 horas seguidas mientras Jessica dormía arriba. Mi mamá preguntó amablemente por mensaje si podía pasar ese fin de semana. La respuesta de Jessica fue, todavía nos estamos adaptando a las visitas. ¿Podemos esperar un poco más? Los recién nacidos son muy vulnerables a los gérmenes en este momento. Bien, es razonable. Los padres primerizos son cautelosos. Le dije a mi mamá que tuviera paciencia, excepto que Linda ya había estado en ese cuarto de la bebé 4 veces esa semana. Sin mascarilla, sin desinfectante de manos a la vista, haciéndole arrullos a la carita de Mía a solo 15 centímetros de distancia. Me di cuenta. Me dije a mí misma que no era nada. Abuela, la abuela puede ser un poco más flexible con las reglas que una suegra que apenas sabe el nombre del pediatra. Estaba haciendo eso que haces cuando no quieres ver un patrón, inventando una excusa diferente para cada dato, para que nunca sumen nada. En la segunda semana, mi mamá volvió a preguntar. Esta vez, Jessica le dijo que todavía estábamos tratando de establecer una rutina y que necesitábamos un poco más de tiempo para adaptarnos como familia de 3. Esa misma semana, el papá de Jessica, Roberto, tomó lo que Amy calculó, y yo después confirmé revisando su Facebook que eran más de 500 fotografías de Mia. Imprimió 11 de ellas y las enmarcó en su estudio. Lo sé porque Jessica me mostró una foto del estudio, orgullosa, como si fuera algo para celebrar. Sentí algo en el estómago que aún no sabía cómo describir. Semana 2:30. Mi hermana Raquel, que vive en Denver, reservó un vuelo y una habitación de hotel para venir a conocer a su sobrina. 4 noches en el Hampton Inn, cerca de la ruta 59, $340 que no recuperó. Esperó. Le mandó un mensaje a Jessica el día que llegó. Muy emocionada, cuando ustedes puedan. No hubo respuesta durante 6 horas. Luego, hoy no es buen día, tal vez mañana. Mañana se convirtió en pasado mañana. Y luego, en el día siguiente. Raquel voló de regreso a casa sin haber cargado nunca a su sobrina. Ni siquiera la dejaron pasar del porche. Lloró en el aeropuerto. Después me dijo que sentía como si hubiera hecho algo mal, como si la estuvieran castigando por un crimen que nadie quería nombrar. Confronté a Jessica con cuidado, como confrontas a alguien en quien todavía confías. Amor, Raquel acaba de cruzar el país en avión y ni siquiera pudo verla. Estamos abrumados, Daniel. No tengo energía para recibir gente. Excepto que Linda se había quedado a dormir 2 veces esa semana. Excepto que el hermano de Jessica, Kyle, había entrado a nuestra casa el domingo por la tarde sin tocar la puerta. Como si tuviera llave. Como si pagara renta y se preparara un sándwich en nuestra cocina mientras Mia dormía a 2 metros en la cuna. Las excusas seguían cambiando y ninguna de ellas jamás tocaba a la propia familia de Jessica. Gérmenes, luego agobio, luego necesitamos una rutina. Luego, cuando mi mamá preguntó si podía quedarse afuera de la ventana del cuarto de la bebé y mirar, solo mirar, sin tocar, sin cargar, Jessica la llamó rara en un mensaje de texto que todavía tengo guardado. Leí esa palabra 40 veces esa noche. Rara, sobre mi mamá. Quien me crió, quien manejó 90 minutos de ida y vuelta 2 veces esperando que hoy fuera el día, y una vez se quedó sentada en la entrada, en su carro, solo para sentirse más cerca de una nieta a la que no le permitieron conocer. Aquí es donde dejó de ser algo que pudiera justificar.
Mi abuela, Eleanor, todos le decimos Nana, tiene 92 años. Vive sola en una comunidad para personas mayores en Piermont. Todavía maneja durante el día. Todavía me gana en gin rummy. Un jueves por la noche, se cayó en su baño y se fracturó la cadera. La cirugía estaba programada para las 7 de la mañana del día siguiente. Me llamó desde la cama del hospital a las 11:40 de la noche. Su voz sonaba débil, de una manera que nunca antes había escuchado. Dani, me dijo, solo quiero ver una foto de ella. Antes de que me anestesien, ¿puedes enviarme una foto? Esa noche yo estaba en casa de los papás de Jessica. Habíamos ido a cenar. Otro martes normal donde Linda sostuvo a Mia durante toda la comida. Y yo comí con una sola mano porque no había espacio en la mesa para que yo pudiera cargar a mi propia hija. Le pregunté a Jessica, ahí mismo frente a toda su familia, si podía hacer FaceTime con mi abuela para que pudiera ver a Mia antes de la cirugía. Jessica me arrebató el teléfono de la mano. Quiero ser precisa sobre lo que pasó después porque es el tipo de cosas que no crees a menos que alguien te diga que sucedió frente a testigos. Jessica sostuvo mi teléfono frente a su propia cara y en una llamada con una mujer de 92 años acostada en una cama de hospital la noche antes de una cirugía de cadera, le dijo, tienes que dejar de ser tan tóxica con esto. Estás poniendo una presión sobre nosotras que no necesitamos en este momento. Luego colgó. La habitación se quedó en silencio. Incluso Kyle, con el sándwich en la mano, Kyle dejó de masticar. Esa noche manejé a casa con los nudillos blancos y no dormí. Mi abuela salió bien de la cirugía. La cirujana, la doctora Patricia Weiss en el hospital Nyack, nos dijo que el procedimiento salió bien. En mi artroplastia estándar, se espera una recuperación de 6 a 8 semanas. Pero yo me senté en la sala de espera quirúrgica a las 6:50 am, sosteniendo una taza de café de máquina expendedora que nunca tomé, repitiendo una y otra vez la palabra tóxica aplicada a una mujer que no había pedido nada más que una foto. Esa fue la noche en que Amy me encontró en el pasillo fuera de la cocina después de que todos los demás se habían ido a dormir. Amy es la hermana menor de Jessica, tiene 26 años y es enfermera en el hospital Westchester. Ella siempre ha sido la callada de esa familia, la que observa más de lo que habla. Me llevó al cuarto de lavado junto al garaje, se aseguró de que la puerta estuviera cerrada y dijo, ya no puedo seguir viendo esto. Luego me mostró su teléfono, capturas de pantalla. Un chat grupal llamado Fin de Semana de Chicas en el que, al parecer, Jessica había olvidado que Amy todavía estaba o no pensó que alguna vez saldría a la luz. En él, fechado la semana en que Rachel voló desde Denver, Jessica había escrito, jajaja, está aquí gastando $300 en un hotel para nada. No es mi problema, no pregunto primero. Otro mensaje, 2 días después de la solicitud de cirugía de mi abuela. Su abuela está siendo tan dramática, tiene 92 años, va a sobrevivir. Y luego el mensaje que de verdad hizo que mi visión se nublara en los bordes, el que leí 4 veces para asegurarme de que no lo estaba malinterpretando. Honestamente, en parte espero que no dure lo suficiente como para recordar nada de esto. Una persona menos respirándonos en la nuca, sobre mi abuelita, que se había caído, que se estaba recuperando de una cirugía, que había pedido una fotografía. Amy me dijo algo más esa noche, algo que finalmente hizo visible la forma de todo esto. Antes de mí, Jessica había estado comprometida, brevemente, años antes de que nos conociéramos, con un hombre llamado Chris, cuya madre, según Amy, era tan controladora que se presentaba sin avisar, se metía en cada decisión y trataba a Jessica como competencia en vez de familia. El compromiso terminó mal. Y Jessica, dijo Amy, le había dicho más de una vez desde entonces, nunca dejaré que una suegra me haga eso de nuevo, jamás. No me importa de quién sea la mamá. Yo no me casé con el trauma de Jessica, me casé con Jessica, pero en algún momento mi mamá, una mujer que nunca le había levantado la voz a Jessica en 6 años, había sido convertida en la villana de una obra que ya se había escrito antes de que yo la conociera. Esa noche tampoco dormí, pero por primera vez en 3 semanas ya no estaba confundida, simplemente había terminado. A la mañana siguiente hice lo más sencillo del mundo. Puse a Mia en su asiento de auto, la abroché yo misma por primera vez en su vida. Jessica siempre lo había hecho, otra cosa que no me había parecido extraña hasta ese momento. Y conduje 19 minutos hasta la casa de mis padres en Pearl River. Mi madre abrió la puerta y se llevó las manos a la boca. No dijo nada durante 10 segundos completos. Luego solo dijo, ¿puedo? Y yo le dije, sí, mamá, abrázala. Sostuvo a su nieta por primera vez a los 21 días de nacida en la cocina, de pie, llorando tan fuerte que tuvo que sentarse a la mitad. Mi papá tomó una foto, solo una, como si tuviera miedo de que tomar más de alguna manera lo hiciera menos real. Le mandé un mensaje a Jessica, llevé a Mia a ver a mis padres y regresé a casa antes de las 6. 40 minutos después, había 2 patrullas afuera de la casa de mis padres. Jessica había llamado al 911 y reportado que me llevé a nuestra hija sin su consentimiento. Sus palabras, según el oficial que respondió, fueron que yo había secuestrado a nuestra hija. El oficial Daniel Reyes, cuyo número de placa todavía tengo anotado del informe, junto con su compañero, caminaron por la entrada de la casa tan tranquilos como siempre, claramente habiendo hecho este tipo de intervención cientos de veces antes. Me pidió ver mi identificación, preguntó dónde estaba la madre, hizo algunas preguntas en voz baja a la abuela de Mia, mi mamá, quien todavía la sostenía, con las lágrimas ya secas, pero las manos aún temblorosas. Luego, el oficial Reyes se volvió hacia mí y dijo la frase que se me quedó grabada desde entonces. Señor, usted está en el acta de nacimiento, ¿correcto? Entonces tiene los mismos derechos legales de custodia. Aquí no hay ningún delito. Se le permite tener a su hija con su propia familia. Se fueron en 15 minutos sin cargos. Nada. Pensé que ahí terminaba todo. No tenía idea de que era el comienzo. Linda llegó al porche de mis padres esa noche.
Yo aún no estaba ahí. Yo todavía iba manejando de regreso, pero mi papá grabó todo en su teléfono, un hábito que adoptó hace años después de una disputa con un contratista que le enseñó que la memoria se desvanece, pero el video no. En la grabación, Linda está gritando que le robamos a su nieta, que va a llamar a un abogado, que se va a asegurar de que nunca vuelva a ver a Mia si hago algo así otra vez. Mi papá, para ser justos, nunca levantó la voz ni una sola vez. Solo seguía diciendo, puedes irte ahora, Linda, hasta que finalmente se fue. Esa noche, cuando llegué a casa con Mia, Jessica me había dejado fuera de nuestra propia habitación con llave. Dormí en el cuarto de invitados con el monitor de bebé apoyado contra la pared, escuchando a Mia respirar a través de una bocina de plástico porque no me permitían acercarme a nuestra habitación. A la mañana siguiente, descubrí que había cambiado las contraseñas de nuestra cuenta de cheques conjunta. Un mensaje de texto llegó a las 7:02 am. O le pides disculpas a toda mi familia o puedes averiguar cómo sobrevivir sin acceso a ningún dinero. Tú decides. No me disculpé. En cambio, llamé a una abogada. Marisa Chen, Derecho Familiar. 11 años de experiencia, un nombre que una compañera de trabajo me había dado 2 años antes durante su propio divorcio, y que guardé en mi teléfono sin imaginar que alguna vez lo necesitaría. Esa noche, antes de siquiera tener mi primera consulta con Marisa, toda la familia de Jessica llegó a nuestra casa, sin avisar, sin preguntar. Robert se acercó tanto a mi cara que pude oler el café en su aliento, señalándome con el dedo en el pecho y diciéndome que no tenía idea de lo que acababa de empezar. Linda estaba parada en la esquina de nuestra sala grabándome con su teléfono, narrando en voz alta como si estuviera armando un expediente, grabando esto como evidencia por si alguien pregunta qué clase de hombre es realmente. Jessica estuvo sentada en el sofá durante todo el tiempo, llorando, sin decir nada, interpretando una versión de sí misma que no reconocí en los 6 años que la había conocido. Una mujer asediada, una víctima. Cuando 48 horas antes, ella había sido la que colgó el teléfono a una mujer de 92 años la noche antes de una cirugía. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. La frase final de Linda, con la mano en la perilla de la puerta. Estamos vigilando cada uno de tus movimientos. Roberto azotó la puerta detrás de ellos con tanta fuerza que la foto enmarcada de nuestro día de boda se cayó de la pared de la entrada y el vidrio se rompió justo sobre la cara de Jessica en la foto. Recuerdo que me quedé ahí parada mirando ese vidrio roto y pensando que era la imagen más honesta de toda la casa. 2 días después, un notificador judicial me encontró en el estacionamiento de Home Depot en la ruta 303 mientras cargaba un calentador de agua en mi camioneta para una instalación de trabajo. Me preguntó mi nombre, lo confirmó y me entregó un sobre antes de que siquiera bajara la caja. Jessica había solicitado la custodia temporal de emergencia. La petición, que Marisa me explicó línea por línea esa misma tarde en su oficina de Nyack, alegaba que yo era emocionalmente inestable, que había sacado unilateralmente al menor sin consentimiento y que representaba un riesgo para la seguridad y el bienestar del niño. Marisa lo leyó 2 veces, lo dejó a un lado y me miró por encima de sus lentes. Esto es débil, dijo. Pero que sea débil no significa que no te pueda perjudicar si no construimos un expediente sólido. ¿Tienes algo, mensajes de texto, cualquier cosa que muestre el patrón real aquí? Le conté sobre Amy, sobre las capturas de pantalla, sobre la llamada telefónica de Nana y la palabra tóxico y la cirugía en el hospital. La expresión de Marisa cambió, como lo hace la de una abogada cuando un caso pasa de defendible a ganable. Consígueme esas capturas de pantalla, dijo, y consígueme el número de Amy. La audiencia de emergencia se llevó a cabo 11 días después en el Tribunal de Familia del Condado de Rockland en New Hempstead Road, frente a la jueza Karen Ostrovsky, una jueza de tribunal de familia que, según Marisa, tiene la reputación de no tener paciencia para las teatralidades, y aún menos para la alienación parental. El abogado de Jessica, un hombre llamado Gary Feldman, de quien después supe que se especializaba casi exclusivamente en litigios de custodia, pasó sus primeros 15 minutos pintando el retrato de una nueva madre aterrorizada, sin dormir, abrumada, sorprendida por un esposo que había desaparecido con su hijo sin previo aviso. Usó la palabra traumatizada 4 veces. Mencionó mi comportamiento errático 2 veces, aunque nunca especificó cuál era ese comportamiento, porque no había nada que especificar. Me senté ahí con las manos planas sobre la mesa porque si las movía, sabía que me temblarían. Luego Marisa se puso de pie. No alzó la voz. No lo necesitaba. Empezó con la llamada al 911, la transcripción, obtenida a través del proceso de descubrimiento, en la que Jessica le dijo a la operadora que yo había secuestrado a nuestra hija. Una acusación que los oficiales que respondieron desmintieron en 15 minutos en el lugar. Luego pasó a las capturas de pantalla. Las leyó en el expediente una por una. El mensaje que decía que el vuelo de Rachel era un desperdicio de $300 y que no era mi problema. El mensaje llamando a mi abuela de 92 años dramática, 2 días después de una cirugía de cadera. Y luego el último, el que decía que ojalá Nana no viviera lo suficiente para recordar nada de eso. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Vi los hombros de Gary Feldman bajar medio centímetro, ese tipo de movimiento que hace un abogado cuando se da cuenta de que el suelo bajo su propio argumento acaba de ceder. Jessica estaba llorando en la mesa de la parte demandante, pero nadie la miraba como lo habían hecho 15 minutos antes. La jueza Ostrovsky se quitó los lentes. Recuerdo eso específicamente. El pequeño movimiento deliberado, como si necesitara un segundo para mirar realmente a Jessica sin un lente entre ellas.
No hay evidencia ante este tribunal, dijo, de que el padre represente algún peligro para esta niña. La moción de emergencia para la custodia temporal queda denegada. Jessica hizo un sonido entre un sollozo y un jadeo. La jueza no había terminado. Quiero decir algo más, y quiero que conste en el acta, dijo, mirando directamente a Jessica ahora. Lo que he escuchado hoy, si refleja un patrón continuo, de excluir sistemáticamente a un lado de la familia de esta niña, usar el acceso a la niña como un arma, despreciar a los familiares mayores. Eso no es simplemente un asunto privado de familia. Dependiendo de cómo continúe, podría constituir alienación parental. Le recomendaría encarecidamente a su abogado que le explique lo que significa ese término en un proceso de custodia. Linda, sentada detrás de Jessica, se levantó de su asiento de golpe, gritando algo sobre proteger a las nuevas madres y que todos se estaban poniendo en su contra. La voz de la jueza retumbó en la sala del tribunal como un látigo. Señora, siéntese o será retirada. Ella se sentó. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi a Linda quedarse realmente en silencio. Pensé que esa audiencia sería el final de todo. Me equivoqué, aunque la siguiente escalada no me tocó a mí sobrevivirla. Le tocó a Amy. 3 semanas después de esa audiencia, con la determinación de custodia de seguimiento aún pendiente, Linda se presentó sin avisar en el departamento de Amy en Nanuet. Amy me llamó esa noche, su voz temblorosa de una manera que nunca le había escuchado. Tenía dinero en efectivo, dijo Amy, $2,000 en un sobre. Quería que le dijera al tribunal que las capturas de pantalla eran falsas, que estaban editadas con Photoshop. Dijo que si no apoyaba a Jessica, ya no era bienvenida en las reuniones familiares. Lo dijo justo frente a la puerta de mi casa, como si no fuera nada. Amy, siendo como es, encendió la grabadora de voz de su teléfono en cuanto reconoció el auto de su mamá en el estacionamiento. Esa noche me envió la grabación. La escuché 2 veces, sentada sola en mi camioneta afuera de la casa de mis papás, porque no podía escucharla adentro donde Mia estaba dormida. La voz de Linda, clara como el agua. $2,000, Amy, es todo lo que te pido. Solo diles que cometiste un error, que recordaste mal lo que viste. Amy le entregó la grabación a Marisa a la mañana siguiente. La audiencia final de custodia se llevó a cabo 6 semanas después, en el mismo juzgado, con la misma jueza Ostrovsky. Esta vez, Marisa reprodujo la grabación del intento de soborno de Linda directamente a través de las bocinas de la sala del tribunal, con una calidad de audio lo suficientemente buena como para que cada palabra se escuchara claramente. Vi cómo el rostro de Linda palidecía en ese mismo instante. Vi a Gary Feldman mirar de reojo a su propia clienta con una expresión que solo puedo describir como la de un hombre que se da cuenta, a mitad del caso, de que le habían dado una mano perdedora desde el principio y nadie se lo había dicho. No tuvo nada que decir después. Ninguna refutación, ningún contrainterrogatorio que importara. ¿Qué puedes contrainterrogar frente a una grabación de la madre de tu clienta ofreciendo $2,000 para fabricar un testimonio falso? El fallo de la jueza Ostrovsky, cuando llegó, fue directo. Custodia compartida, semanas alternadas. Ambas familias extendidas tendrán acceso sin requerir permiso de ninguno de los padres para visitas razonables en el futuro. Ella señaló específicamente en su decisión escrita que el tribunal encontró un patrón documentado de alienación parental e intento de manipulación de pruebas por parte de la familia de la madre, y que cualquier futura obstrucción del tiempo de crianza del padre o del acceso familiar sería tratada como una violación de la orden de custodia, con consecuencias que podrían incluir hasta una modificación de la custodia principal. Jessica no me miró al salir de la sala del tribunal. No creo que me haya mirado realmente desde entonces. 3 días después del fallo, un sábado, mi abuela sostuvo a Mia por primera vez. Para entonces, ella tenía 5 meses. 5 meses, y esta era la primera vez. Mi abuela todavía usaba un bastón por la cirugía de cadera, sentada en el sillón reclinable de su sala en Piermont porque estar de pie mucho tiempo todavía la cansaba. Mi mamá puso a Mia en sus brazos, y mi abuela simplemente la miró por un largo momento, sin decir nada, con una expresión en su rostro que no supe cómo llamar hasta que vi que realmente empezaban a salirle lágrimas. Ahí estás, dijo finalmente, a una bebé que no podía entender ni una palabra. Por fin estás aquí. Lloró tan fuerte que no pudo decir nada más durante casi un minuto. Mi mamá lloró. Yo lloré, de pie junto a la ventana fingiendo que miraba algo afuera. Ha pasado poco más de un año desde esa decisión en la corte. La custodia se ha mantenido estable. Semanas alternadas, sin dramas, ya no hay puertas cerradas ni contraseñas cambiadas. Jessica y yo somos cordiales, principalmente a través de una aplicación de crianza compartida, lo cual de alguna manera lo hace más fácil para ambas. Hay menos espacio para que resurja esa versión de ella que apareció durante esas 3 semanas. Amy y yo seguimos hablando. Ella se ha convertido, inesperadamente, en una de las personas más constantes en la vida de Mia. Está presente en cada cumpleaños y en cada avance médico de Mia que comparto con ella, y nunca me pidió nada a cambio por lo que hizo. Una vez le pregunté por qué lo hizo, por qué se volvió en contra de su propia familia así. Ella solo se encogió de hombros y dijo: porque lo que estaban haciendo no era para proteger a Jessica, era para controlarla. Y yo no iba a dejar que le hicieran eso a una bebé que ni siquiera podía hablar todavía. Linda y Robert no han sido parte de la vida de Mia desde el fallo. Esa fue su decisión, no la mía. La orden judicial les dio una forma de volver. Visitas razonables, sin que nadie les pusiera trabas. Simplemente nunca la tomaron. No sé si es por vergüenza o terquedad. Dejé de intentar adivinarlo. Mi abuela cumplió 93 años el mes pasado. Mia, que ya camina, cruzó tambaleándose el piso de la sala de mi abuela y le entregó un diente de león que recogió en el jardín como si fuera lo más valioso del mundo. Mi abuela lo mantuvo en un vaso con agua en el alféizar de su ventana durante 4 días, hasta que se marchitó.